Hemos estado hablando de lo que es este tema de la paciencia. Y este Salmo 85, versículo 10 dice lo siguiente: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hemos estado hablando de la paciencia y asimilamos la paciencia mirándola en este sentido, la paz con ciencia, con conocimiento. Ciencia significa el conocer, el saber. Entonces, cuando hablamos de la paciencia a la manera de Dios, hablamos de el saber esperar a la manera de Dios. No simplemente esperar, porque paciencia es esperar. Cualquiera puede esperar y dice estoy siendo paciente, pero esa paciencia cuando espera uno con sus propias fuerzas no dura mucho. Cuando espera uno a su propia manera, termina uno frustrado, decepcionado. Termina uno muchas veces aún hasta enojado contra Dios, renegando, porque no entiende lo que Dios hizo o lo que Dios está haciendo, por qué Dios lo está haciendo de la manera que Él hace las cosas o que permite las cosas y no como uno quisiera en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, el tener la paciencia a la manera de Dios es no solamente esperar, sino el saber esperar. El diccionario descifra paciencia de esta manera: facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Facultad de saber esperar. No solamente es esperar, es saber esperar. Y la manera de saber esperar es esperar con la paz de Dios en nuestro corazón. Si esperamos en Dios, si somos pacientes y esa paciencia tiene una base de paz en el corazón del hombre, entonces esa paciencia será una paciencia real, sólida, inquebrantable, invencible, y se terminará cumpliendo lo que dijo Isaías: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. Los que esperan en el Señor, los que esperan a la manera de Dios, los que esperan de la forma que Dios quiere que esperemos. Entonces, la virtud de la paciencia, mientras esperamos en Dios que Él realice proezas y promesas y bendiciones sobre nuestra vida, es el esperar con paz en nuestro corazón. Cuando estamos esperando en Dios y no hay paz en nuestro corazón, es señal que algo está mal. Es señal que algo está mal. Si no hay paz en nuestro corazón, o no estamos esperando a la manera de Dios y estamos nosotros queriendo hacer las cosas a nuestra propia manera, o quizás lo que estamos esperando no es de parte de Dios, no es la voluntad de Dios. Pero una de las primeras cosas que nos ayuda a esperar a la manera de Dios es la virtud de la paz en el corazón del hombre. Y decíamos aún en el tema anterior, cuando esperamos de esta manera, lo que venga a suceder, si sucede lo que esperábamos nosotros, nos gozamos y nos alegramos y damos gloria a Dios por ello. Y si sucede todo lo contrario de lo que esperábamos, aún así le damos gloria y honra al Señor y terminamos tranquilos en nuestro corazón, porque estamos esperando en paz, estamos esperando con la paz de Dios en nuestro corazón. Entonces este es el fundamento, el principio de la paciencia. La virtud de la paciencia es la paz de Dios en nuestro corazón mientras esperamos en aquellas promesas de parte de nuestro Dios. Ahora, el Salmo 85, 10 nos dice lo siguiente: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué hermoso pasaje, qué linda declaración. Pero ¿qué significa esto? La misericordia y la verdad se encontraron. Hablábamos en el tema anterior igualmente de lo que es la paciencia, que muchas veces miramos la paciencia como una virtud de Dios y otras veces miramos la paciencia como un defecto de Dios. Cuando estamos esperando o queremos que Dios nos haga justicia, que Dios haga algo por las injusticias, por las maldades que alguien nos ha hecho,
Nosotros quisiéramos que ya rápido, Dios, haz algo. Tú me dices que espere en ti, Señor, que te deje a ti las cosas, que no me vengue por mí mismo. Pero Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Mira que ya pasó el tiempo y no haces nada. Y mira, aquel fulano anda muy quitado de la pena, muy tranquilo. Y yo acá amargado por lo que me hizo, por lo que me dañó, etcétera. Quiero que hagas justicia, Señor. Quiero que hagas algo, Señor, en cuestión de aquella persona que me lastimó, que me dañó. Entonces, muchas veces cuando Dios tarda en hacernos justicia, cuando Dios tarda en obrar en aquello que nosotros deseamos o esperamos, ¿hasta cuándo obrarás, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que esperar? ¿Hasta cuándo tendré que aguantar, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, cambiarás este hombre, este hijo, este esposo, esta esposa? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que soportar estos insultos de estos compañeros de trabajo? ¿Hasta cuándo? Y quisiéramos que Dios obre ya rápido. Pero cuando se trata de nuestras maldades, que nosotros somos los que hemos hecho cosas negativas, Señor, por favor, ten misericordia. Sé paciente conmigo, Señor. Ya voy a cambiar, ya voy a mejorar, Señor. Ya me voy a portar bien. Espérame un poquito, Señor. Ayúdame y espérame, Señor. Y queremos que Dios sea paciente. Y volvemos otra vez a hacer lo que no debemos. Y ahí estamos, Señor, perdóname, ayúdame, sé paciente, Señor. Que sí, yo sé, te dije que ya no iba a portarme de esa manera, pero estoy volviendo a hacerlo. Ayúdame. Y queremos que Dios sea paciente para con nosotros en esos sentidos. ¿Sí me explico? Y no pensamos en lo que estamos causando en la otra persona, a quien estamos dañando, a quien estamos ofendiendo, a quien estamos lastimando. Entonces, en ese concepto y en esa mentalidad, continuemos con nuestro tema analizando esto que dice el Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. Cuando está diciendo la misericordia y la verdad se encontraron, otra palabra o otra forma de decirlo, de entenderlo es: la misericordia y la verdad trabajan juntas siempre, trabajan mano a mano, trabajan hombro a hombro. Nunca Dios solo obra con verdad o solamente con misericordia. No solamente se inclina a un lado de ser paciente y no hacer justicia, o solo hacer justicia y no ser paciente, sino que Dios es un Dios que tiene estos dos aspectos. Dice la misericordia y la verdad. Entonces la misericordia es lo que hace que Dios espere. Está teniendo misericordia, no está accionando, no está obrando, parece que no está haciendo nada, pero sí está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Está teniendo misericordia de aquel hombre, de aquella mujer, a ver si reflexiona, a ver si se arrepiente, a ver si vuelve en sí. Está tratando de alguna manera con aquella persona. Uno piensa que Dios no está haciendo nada, pero Dios está haciendo algo. Entonces la misericordia es precisamente eso: el no venir y hacer juicio a una persona, el no venir y hacer justicia a una persona directamente o rápidamente. Dios es misericordioso, pero obviamente también tiene un límite. Por eso dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La verdad es lo que Dios dice, lo correcto, lo incorrecto y lo que Dios dice que Él va a hacer. Él dice que Él ha de corregir la maldad, que lo que el hombre siembra, eso ha de cosechar, que al que ande en la maldad vendrá disciplina o vendrá juicio de parte de Dios a aquella persona. Esa es la verdad de Dios. Eso es lo que Dios dice que ha de hacer. Eso es lo que Dios dice que ha de suceder. El malo morirá, el malo será destruido, el pecador que no se arrepiente perecerá. Esa es la verdad de Dios. Mas los justos florecerán como la palmera, crecerán como el cedro del Líbano. Los justos florecerán. Esa es la verdad de Dios. La verdad de Dios. Pero repito, en veces la verdad de Dios no se cumple al instante que uno quisiera,
porque la misericordia de Dios está interviniendo también en favor del hombre, en favor de la mujer. Y por eso se encuentra la misericordia de Dios y la verdad de Dios. Se encuentran en un balance sano, en un balance correcto. Dios toma en cuenta los dos aspectos. Es misericordioso, pero también es veraz, es verdadero. No es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él habla lo cumple, lo que él declara lo realiza. Tiene un tiempo de misericordia para tratar con el hombre, con la mujer, pero tiene también un momento donde él ejecuta su palabra, donde su verdad se cumple al pie de la letra. Entonces dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Luego dice, la justicia y la paz se besaron. Declara como que la justicia y la paz se encuentran como un par de enamorados y se besaron. Entonces, ¿de qué nos está hablando esta relación tan cercana de la justicia y de la paz? Cuando dice la justicia y la paz se encontraron y se besaron, es decir, se entregaron el uno al otro. Hay una relación estrecha. No son dos, por así decirlo, dos seres separados el hablar de la justicia y de la paz, aunque sí son dos aspectos diferentes de cómo Dios trabaja y de cómo Dios obra. Pero aquí está diciendo la justicia y la paz se besaron. En otras palabras, se unieron, se entrelazaron. La justicia y la paz se besaron, se unieron, se entrelazaron de una manera muy especial. Aquí estamos mirando la justicia de Dios, que es realmente lo que Dios declara, lo que Dios dice que va a hacer. Pero también está hablando de la paz de Dios, la paz que Dios quiere que haya en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Cuando hay paz en nuestra vida, cuando hay paz en nuestro corazón, entonces es cuando la justicia de Dios mayormente opera. Donde Dios mira que hay un corazón lleno de paz, la justicia de Dios llegará rápidamente a unirse a esa paz, a encontrarse con esa paz. Si uno dice, yo quiero la justicia de Dios en mi vida, pues busca tener la paz de Dios en tu corazón. Y cuando tienes la paz de Dios en tu corazón, la justicia va a ir corriendo a buscar esa paz. La justicia anda buscando un corazón donde haya paz. Y donde mira un corazón lleno de paz, dice, ese corazón está lleno de paz. Ahí voy a ir y ahí me voy a encontrar con él, ahí me voy a encontrar con ella. Porque la justicia y la paz se encontraron y se besaron, se unieron, armonizaron de una manera muy especial. En otras palabras, cuando la justicia y la paz se unen, se juntan, Dios es glorificado en la vida del hombre. Pero cuando la paz no está en el corazón del hombre, entonces la justicia de Dios se aleja de la vida del hombre. Y lo que el hombre termina buscando, piensa que es justicia, pero ya no es justicia. Es venganza lo que el hombre comienza a buscar. Y vamos a mirar la diferencia entre lo que es la justicia y la venganza. Un sentimiento o una situación que lo divide un hilo muy finito, pero que puede traer consecuencias muy desagradables a la vida del hombre o bendiciones muy hermosas a la vida del hombre. ¿Me explico? Entonces no olvide esto: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Siempre que hay paz en un corazón, repito, ahí la justicia de Dios va a ir buscando ese corazón lleno de paz y va a hacer justicia, va a manifestarse la justicia de Dios, donde el corazón está con la paz de Dios en su ser. Ahí se glorificará el nombre del Señor de una manera muy especial sobre nuestras vidas. Dios hará justicia, Dios obrará, Dios proveerá, Dios se manifestará, Dios se moverá de una, de otra manera con su justicia. Pero lo que Dios espera y busca, la justicia de Dios para cobrar vida, para manifestarse, para operar con libertad, busca un elemento que se llama la paz.
La paz. Que dijimos, la paz es la virtud de la paciencia. Saber esperar en Dios con paz en el corazón. ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? Espero no perderlos para que entendamos bien el tema. Vamos a la escritura y vamos a mirar algunos pasajes. Venga conmigo y veamos qué dice Romanos capítulo 12, versículo 14 al 17. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí nos enseña el apóstol y nos muestra cómo lidiar, cómo reaccionar, cómo enfrentar, cómo tratar con los conflictos del diario vivir que podemos tener en la casa, en la familia, en la iglesia, en la calle, en el trabajo. Donde quiera que vayamos, estamos expuestos a tener este tipo de conflictos, este tipo de problemas, este tipo de situaciones. Y el apóstol Pablo dice, inspirado por Dios: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Está hablando de aquellos, dice, que nos persiguen, aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos quieren lastimar, nos quieren dañar verbalmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, de la manera que sea. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y luego agrega: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahí está la paz. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Estad en paz con todos los hombres. La justicia y la paz se encontraron y se besaron. Dice el apóstol: busquen estar en paz con todos los hombres, en lo que dependa de vosotros, en lo que esté en las manos de ustedes. Y luego sigue diciendo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces ahí viene lo que es la venganza. Y dice: no te vengues, no te vayas por ese camino. Luego dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué hermoso. Los elementos de los que nos habla el apóstol en este pasaje son primeramente la paz. Buscad la paz con todos, en lo que dependa de vosotros. Busquen la paz. ¿Para qué buscar la paz? Porque si tú buscas la paz, si buscas primeramente tener la paz en tu corazón, y segundamente estar en paz con los que te rodean en lo que depende de ti, dice, cuando tú haces esto, vas a mirar que la justicia de Dios va a venir a buscarte a tu vida. La justicia de Dios va a venir a auxiliarte, va a venir a defenderte, va a venir a intervenir en favor de tu vida. La justicia de Dios es poderosa, mis hermanos. Cuando alguien te está agraviando, lastimando, dañando, y viene la justicia de Dios a defenderte, pobrecito de ese individuo, pobrecito o pobrecita. ¿Sí me explico?
¿Por qué razón? Porque la justicia de Dios, meterse con la justicia de Dios es cosa seria. Es decir, si viene a defenderte la justicia de Dios, tendrás protección, cobertura, y Dios moverá el cielo y la tierra para obrar en favor de tu vida y para hacerte justicia de aquellos que te están perjudicando, lastimando, ofendiendo, agraviando. Dios moverá su justicia en favor de tu vida. Pero ¿cuándo la moverá? Primeramente dice, cuando buscamos la paz con todos. Cuando buscamos primeramente en lo que depende de nosotros, estar en paz con todos. Y primeramente en nuestro corazón, con nosotros mismos y con el mismo Dios. Amén. Entonces dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa es la verdad de Dios, esa es la justicia de Dios. Él dice, déjame lugar a mí, no te vengues a ti mismo. Deja lugar a Dios, porque Él dice, yo vengaré tu causa, mi justicia irá a socorrerte. Pero para que la justicia llegue a tu vida, es importante que haya la paz de Dios reposando en tu corazón, porque la justicia y la paz se encuentran y se unen, se besan, se apoyan, se glorifican. Cuando la justicia y la paz se encuentran, dice, se encontraron y se besaron. En otras palabras, están en una completa armonía, en una completa unidad. La justicia y la paz de Dios. No opera la justicia de Dios donde no hay paz de Dios. ¿Me explico, mis hermanos? Por eso es tan importante lo que es la paz de Dios, para ser pacientes. Porque la paz es la virtud de la paciencia. Para ser pacientes esperando en Dios, sin vengarnos a nosotros mismos. Ahora, oiga bien esto. La intención de nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, es lo que hace la diferencia entre si estamos esperando o atrayendo la justicia de Dios a nuestra vida, o la venganza de Dios operando a través de nuestra vida. La justicia o la venganza. Cuando hay paz en el corazón, lo que va a llegar a nuestra vida es la intervención de la justicia de Dios. Pero cuando no hay paz en nuestra vida, y en vez de que haya paz, hay un sentimiento de rencor, hay un sentimiento de odio, hay un sentimiento de menosprecio, de desprecio, ¿qué es lo que vamos a traer a nuestra vida? Vamos a atraer la venganza. Aunque muchas veces a la misma venganza le llamamos justicia, y solo disfrazamos a la venganza llamándole justicia. Porque cuando no hay paz en mi corazón y yo le digo, Señor, hazme justicia, lo que uno está diciendo es, quiero venganza. En otras palabras, ¿por qué es que uno está diciendo quiero venganza? Porque lo que hay en tu corazón no es paz. Lo que hay en tu corazón es resentimiento, es rencor, es amargura, es dolor. Y todo eso lo único que atrae y provoca es un deseo profundo de venganza. Es lo único que trae. Entonces, si usted me dice que tiene resentimiento, que tiene rencor, que tiene cosas negativas de esa manera, y usted dice, yo estoy esperando que Dios me haga justicia, usted no está esperando en la justicia de Dios, ni va a llegar la justicia de Dios. Usted lo que está esperando es la venganza de su propio corazón. Y cuando usted vea y se dé cuenta que algo negativo le pasa a aquella persona, usted se va a gozar y va a decir, ahí está, merecido se lo tenía, qué bueno que le pasó aquello. Ese tipo de expresiones que tristemente se oyen tan comunes entre el pueblo de Dios, no son otra cosa que la evidencia de rencor, de amargura y de toda clase de sentimiento negativo en el corazón. Porque lo que están mostrando es venganza, aunque le llamen justicia. Eso no es justicia, eso es venganza. Y lo que la provoca es el rencor, es el resentimiento, es el odio. Son los sentimientos negativos que operan en nuestro corazón y atraen la venganza a nuestra vida. Y nosotros buscamos la manera, o nos gozamos cuando miramos, como le digo, que algo le pasa a aquella persona. Y entonces ya no es justicia, es venganza. Y es peligrosísimo uno querer vengarse
de alguien, aunque le haya hecho algo malo a aquella persona, porque uno va a terminar envenenado, ¿verdad? Dice el dicho por ahí en el mundo que la venganza no es buena, que mate el alma y la envenena. Y bien dicho lo tienen ese dicho, aunque es un dicho secular, pero es una verdad. La venganza no trae nada bueno. La venganza no sana tus heridas. Oh, cuando le pase algo, cuando suceda algo con esa persona, voy a estar tranquilo, voy a estar en paz. Mentiras del diablo. Vas a estar envenenado con la venganza. Vas a estar envenenado con el rencor. Vas a estar envenenado con el odio. No vas a ser libre. Vas a ser un cautivo, un prisionero de la venganza, del odio, del rencor y de toda clase de sentimiento negativo. Porque eso es lo que produce la venganza, los sentimientos negativos. Entonces veamos la diferencia entre una cosa y otra. Dice el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora vea lo que nos enseña que hagamos entonces, dice el Señor. Dice: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Qué tremendo, ¿verdad? No dice deséale un mal, que se muera de hambre si no tiene para comer, que sufra, ahora sí que al cabo bien merecido se lo tiene. Dice: si tu enemigo tuviere hambre, o sea, cuando lo ves necesitado, cuando lo ves sufriendo y dices: no, pero mira lo que me hizo, ahora que sufre y que se aguante y bien merecido se lo tiene, y comienzas a desearle cosas de esa índole, alimentas, repito, sentimientos de venganza, de rencor en tu corazón. Dios dice: no quiero que seáis vencidos por lo malo, quiero que venzas con el bien el mal, para que seas llamado verdaderamente mi hijo, porque así soy yo, dice el Señor, que hago salir mi sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Quiero que seas como yo. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, la única diferencia, o lo único que distingue o separa la justicia de la venganza, es la intención de nuestro corazón. ¿Qué intención hay en nuestro corazón? Cuando la intención de nuestro corazón es una intención, repito, de resentimiento, de rencor, deseando lo malo hacia una persona, no estamos esperando en justicia de Dios. No estamos atrayendo la justicia de Dios, que Dios verdaderamente intervenga. Estamos atrayendo la venganza, y el diablo opera, trabaja, interviene también. Te pone los medios, te facilita, te aconseja. ¿Sí me explico? Porque el diablo también manipula y trabaja con la vida del hombre. Cuando mira que lo que está moviéndose en el corazón de aquel hombre es el sentimiento de venganza, entonces es el deseo de venganza, es la intención en el corazón de venganza. Entonces, repito, lo que hay en el corazón, ¿qué hay en el corazón del hombre? Si hay paz en el corazón del hombre, va a atraer hacia su vida la justicia de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios, la intervención divina de Dios en favor de su vida, y Dios va a ser glorificado de una manera especial. Pero cuando no hay eso, cuando lo que hay es odio, rencor, resentimiento, amargura, lo único que va a traer a su vida es un espíritu de venganza que lo va a envenenar, lo va a atormentar y lo va a destruir. Vamos a un pasaje más. Proverbios capítulo 24, versículo 15 al 18. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que el Señor lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Mas los impíos caerán en el mal. ¿Quién es el justo en este caso? El que mantiene la paz de Cristo en su corazón. El que espera en Dios con paz en su corazón. Es el que es declarado como el justo. Es el que atrae la justicia de Dios a su vida y es llamado justo. Por eso decía: la justicia y la paz se encontraron y se besaron.
Entonces queremos atraer la justicia, queremos ser llamados justos, queremos ser vistos como justos delante de Dios. Dice el Señor que debemos de tener la paz de Dios en nuestro corazón, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, haz fiesta porque cayó. Eso dice, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Entonces dice, no sea que el Señor lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo, y termines más amargado tú todavía. Porque en vez de que siga el enojo, Dios aparta su enojo y termina bendiciéndolo, ¿verdad? Todo porque tú, en vez de tener el sentir de Dios, tuviste un sentir de venganza. La persona que se alegra cuando cae su enemigo, la persona que se regocija cuando tropieza su enemigo, es una persona que no deseaba la justicia de Dios, sino que deseaba la venganza de su propio corazón. No se alegre tu corazón, no te regocijes cuando cayere tu enemigo, cuando tropezare tu enemigo. No haya esa clase de sentimiento en tu corazón, porque si hay esa clase de sentimiento, no estarás operando como un justo, no estarás atrayendo la justicia de Dios a tu vida. Estarás atrayendo un espíritu de venganza que opere sobre tu vida. Eso es la diferencia. ¿Cuál es el deseo de mi corazón? Señor, quiero que traigas algo malo contra aquella persona. Quiero, Señor, que vengas, Señor, y hagas algo negativo a aquella persona, y cuando lo hagas me voy a regocijar, y cuando tropiece me voy a alegrar, y se va a gozar mi corazón cuando pase todo aquello. Dios dice, a mí no me agrada eso. ¿Por qué no te agrada, Señor? Al fin y al cabo, tú eres el que estás haciendo aquello, tú eres el que estás provocando aquella justicia, tú eres el que le estás ajustando cuentas, tú eres el que le estás pagando por sus maldades. ¿Por qué, Señor, no te alegra? ¿Por qué te desagrada? Señor, si yo me alegro en mi corazón cuando cae mi enemigo, cuando tropieza mi enemigo, ¿por qué, Señor, no te agrada eso? Y la razón por lo que a Dios no le agrada eso es porque cuando Dios mira eso, ya no mira que hay paz en nuestro corazón. Ya mira que lo que se está moviendo, repito, es un espíritu de venganza, alimentándose, gozándose y regocijándose por el mal que le está pasando a aquella persona que tú le deseas en tu corazón un mal. Hermano, yo no le deseo en mi corazón un mal. Si te regocijas cuando le pasa algo malo, es que le deseabas en tu corazón un mal. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo obramos delante de las adversidades de aquellas personas que nos han lastimado, que nos han hecho algún mal, ¿verdad? Y que nosotros le pedimos a Dios que haga justicia, pero cuando sucede aquello, tomamos una actitud, como dice la palabra de Dios acá, y ahora está manifestando no algo agradable a Dios, sino algo desagradable. Veamos algunos ejemplos rapidito. Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 24 al 27. Oiga lo que dice la palabra. Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 24 al 27, y vamos a mirar en este pasaje lo que es la caída de Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Saúl, dice la palabra, que fue un hombre que le hizo la vida imposible a David. Desde muy jovencito, primero lo invitó a su palacio para que tocara delante de él y para que lo ayudara con aquel mal espíritu que lo atormentaba. Pero después Saúl trató de matarlo 3 veces. Después miramos cómo Dios le dio una victoria grande a David cuando derrotó a aquel gigante, aquel filisteo. Y dice la palabra que cuando venía de regreso de derrotar al filisteo, salieron todas las mujeres y las doncellas de Israel cantando y danzando, diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Aleluya.
Y dice que se llenó de celos el corazón de Saúl y dijo: a David le dan 10,000 y a mí, que soy el rey, nomás 1,000. No más falta que le entreguen el reino. Y se llenó de celos y de amargura. El corazón de Saúl fue cayendo. Trató de matarlo una cantidad de veces. Le hacía la vida imposible. Fue el mayor enemigo del rey David desde su juventud, siendo que lo único que hizo David siempre fue amar a Saúl, querer ayudar, defender, pelear por él. Siempre lo único que quiso fue hacerle el bien, y siempre le pagó mal por bien. Los mayores enemigos de David no fueron los filisteos, no fueron otros pueblos paganos, es decir, en el tiempo cuando vivía Saúl, sino que el mayor enemigo fue Saúl. Lo persiguió hasta donde ya no se pudo, porque lo quería matar, lleno de celos, de envidia, de venganza hacia David. Veamos cuál es la reacción de David cuando Dios permite que muera Saúl, que termina muriendo en la batalla. Primeramente al hombre que viene trayéndole la noticia, diciéndole, dice que tomó la corona de Saúl cuando lo mataron y fue corriendo a David y le trajo la corona y le dijo: así sea, todos tus enemigos les pase lo mismo que a Saúl, perezcan y mueran como murió Saúl. Y le dice David: ¿qué pasó con Saúl? Tú lo mataste. Pues bueno, es que él me pidió, porque ya estaba derrotado y ya no podía vivir con su derrota, y me pidió que lo matara y yo lo maté, y ahora te traigo la corona del reino. Y le dice David: tus propias palabras te han condenado a muerte, y morirás el día de hoy por haber matado al ungido del Señor. Es decir, David tenía un respeto por el ungido del Señor muy especial. Veamos lo que sigue diciendo el versículo 24 al 27. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestra ropa con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. David se duele. David llora por la muerte de Saúl y por la muerte de Jonatán, su hijo. En vez de regocijarse y decir: ya murieron por fin mi enemigo mayor, ahora sí voy a vivir tranquilo y hacer una gran fiesta, lloró tristemente. Le dolió su corazón. A David se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios, porque sentía algo similar a lo que Dios siente. Y Dios no se alegra cuando el hombre sufre, cuando el hombre padece, cuando el hombre es castigado, sino que Dios se duele. Y si Dios se duele, nosotros debemos de tener el mismo sentir, el mismo corazón de Dios. Este era el enemigo más grande de David, y David no hace fiesta, no celebra, se pone de luto y le duele su corazón, porque era el ungido del Señor, porque era un hijo de Dios, era el rey de Israel, y a él le dolió, aunque lo buscaba por todo lugar para matarlo, pero se dolía. Veamos otro ejemplo rápidamente. Segunda de Samuel capítulo 3, ahí enseguidita, versículo 31 al 39. Mire lo que pasó en este pasaje. El mismo David. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera, antes que acabara el día. Mas David juró diciendo:
así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol, gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. El Señor dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. ¿Quién era Abner? Abner era el capitán del ejército de Israel. Es decir, cuando se dividieron los reinos, 11 de las tribus se quedaron con el hijo de Saúl y David se quedó con la tribu de Judá. Y ahí iban caminando y había guerra entre la tribu de Judá con las otras 11 tribus por mucho tiempo. Y Abner era el general del ejército, en este caso de Saúl, y después de que murió Saúl, del hijo de Saúl que se quedó como rey después de él. Entonces era como de que David se tenía que regocijar porque Abner muriera. Pero Joab, el capitán del ejército de David, de una manera traicionera mató a Abner. Lo invitó de una manera engañosa, supuestamente para hacer paces, y le encajó una daga por la espalda, matándolo completamente. Y eso le dolió profundamente a David en su corazón. No se alegró y dijo: al fin ya está muerto el general del ejército. Todas las tribus se vinieron a con David y ya lo proclamaron rey sobre Israel, porque el único que mantenía al hijo de Saúl como rey era el general Abner, poderoso en todo Israel. Pero de esta manera ya no había más, y por eso ahí se unieron todas las tribus ya reconociendo a David como rey. Pero David dice: hoy yo soy débil porque ha muerto un príncipe de Israel, un hombre de Dios, un guerrero de mi Dios, un compañero de milicia. Cuando algo le pasa más a alguien que es tu hermano en Cristo, más que es tu familia, tu carne, no te debes de alegrar, te debes de doler, porque es tu hermano, es tu hermana, es tu consiervo, es tu compañero de milicia. Vamos peleando la misma batalla, somos hijos del mismo Dios, vamos sirviendo al mismo Dios, y no debe de haber esa clase de sentimientos en nuestro corazón alegrándonos por algo así. Entonces dice que todo el pueblo entendió y se dio cuenta que aquello no había procedido de David y que David estaba limpio. Lloró por su enemigo, lloró por Abner, y todo el pueblo con él lloró. Y derramaba sus lágrimas y su alma delante de Abner, del fetro de Abner. Le dolía su corazón por lo que había pasado. Eso es lo que debemos de sentir nosotros cuando un supuesto enemigo ha caído o está padeciendo, está sufriendo, le está pasando algo negativo. Dice: no te regocijes, no se alegre tu corazón, porque no estarás atrayendo la justicia de Dios a tu vida, estarás atrayendo venganza, estarás atrayendo veneno a tu corazón, estarás atrayendo rencor, resentimiento y amargura a tu alma. No habrá bendición para tu vida, te hundirás con aquello. Entonces Dios no quiere que nos alegremos cuando alguien cae, cuando algo le pasa a alguien, peor tantito, repito, si es del mismo pueblo de Dios, menos todavía. Si es de tu propia familia en carne, menos todavía. No te alegres, antes bien que te duela tu corazón y que le pidas a Dios misericordia por aquella vida. Eso es lo que hace un corazón lleno de paz, que atrae la justicia de Dios. Eso es lo que hace un corazón lleno de paz. Ya vamos a estar mirándolo si el tiempo nos alcanza. Veamos un pasaje más rápidamente. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. Veamos qué dice la palabra. Por eso pues, ahora dice el Señor: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Qué hermoso. Dice este pasaje que debemos de rasgar. Convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento, dice el Señor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué termina diciendo? ¿Y que se alegra del castigo? No, se duele del castigo. Dios llega a hacer justicia en el tiempo que Él decide, en el momento que Él decide. Pero aun cuando Dios disciplina, aun cuando Dios castiga, aun cuando Dios ejerce aquella justicia en alguien que ha hecho lo injusto, dice su palabra que se duele del castigo. No se alegra, no celebra, sino se duele del castigo, sobre todo cuando se trata de su propio pueblo, de sus propios hijos, de lo que es el pueblo redimido por Dios. Se duele del castigo. Si Dios se duele del castigo, nosotros de igual manera debemos de dolernos cuando igualmente miramos el castigo de Dios, la disciplina de Dios, la justicia de Dios obrando en una persona, en una vida. Y debemos de pedir a Dios misericordia. Debemos de pedir a Dios que tenga compasión de aquella vida, de aquel hombre, de aquella mujer. Amén, mis hermanos. Veamos qué dice la palabra. Avancemos un poquito más, que el tiempo se nos está yendo. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Mire lo que dice la palabra del Señor acerca de la situación de una persona que se aleja, se aparta de Dios, o podríamos decirlo, de la justicia de Dios. Porque hay personas que pueden permanecer en una iglesia, pero alejados de la justicia de Dios, alejados de la voluntad de Dios, haciendo lo que no deben. O en una familia, permanece aquel miembro de la familia, aquel esposo, aquella esposa, pero abusando, menospreciando, golpeando, maltratando a la esposa, a los hijos, a diferentes seres queridos de la familia. ¿Y qué es lo que Dios nos llama a hacer según su palabra? Veamos qué dice Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es decir, se ha apartado de la justicia, la verdad es la justicia también, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros tomamos una actitud pensando, deseando en nuestro corazón a que se muera, que le vaya mal, a ver si así aprende, ¿verdad? Y deseamos cosas negativas, como que le pase algo, ojalá y le venga algo terrible a su vida, para que de esa manera escarmiente y entienda y aprenda. Lo que se está moviendo en nuestro corazón es un espíritu de venganza, un deseo de desear lo malo hacia aquella persona, algo negativo hacia aquella persona, y eso no trae bendición a nuestra vida, y eso no agrada a Dios, y eso, repito, envenena nuestra alma, daña nuestra alma, deteriora nuestra alma. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es agradable delante de Dios. Eso es lo que Dios anhela que nosotros hagamos, que busquemos
que esa alma sea salva, que esa alma sea restaurada, que se cumpla lo que dice la palabra del mismo Señor, diciendo: porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. Venga conmigo que ya le termino. Salmo 37, versículo 3 al 5. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. Decíamos que la única manera como nosotros podemos traer la paz de Dios a nuestro corazón, para tener una paciencia sólida y poder esperar en la justicia de Dios, no en la venganza de nuestro corazón, sino en la justicia de Dios. La única manera que podemos tener esa paz en nuestro corazón es entregando, descargando todo aquello que quiere llegar a nuestro corazón a controlarlo y a dominarlo. Resentimiento, rencores, amarguras, malos deseos, toda clase de sentimiento negativo, tenemos que entregárselo al Señor. No puede haber paz en nuestro corazón si vamos cargando con rencores, si vamos cargando con cosas negativas en nuestro corazón. No puede haber paz en nuestro corazón. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice el Señor: confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Él es justo. Confía en Él y haz el bien. No seáis vencidos por lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Otra versión dice: harás que le arda de vergüenza la cara. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Luego dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. No puedo deleitarme en el Señor si no tengo la paz de Dios en mi corazón. No puedo. Con odio, con rencor, con resentimiento, no puedo deleitarme en Dios. Es una mentira, no lo puedo hacer. Para ser libre y poder deleitarme, tengo que entregar, descargar todo lo negativo que puede haber en mi corazón delante de la presencia de Dios, para entonces poder deleitarme a sí mismo en el Señor. Y dice: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay quienes, por no entender este versículo, piensan que si se deleitan en Dios y el deseo de su corazón es que le vaya mal a una persona, que entonces Dios le va a conceder ese deseo de que le vaya mal a una persona, porque yo me estoy deleitando en el Señor y Dios me va a conceder la petición de mi corazón. Y la petición de mi corazón es que le vaya mal a aquel y que le vaya mal a aquella, y que le pase esto y le pase el otro, por las razones que sean. Pero eso no es deleitarnos en el Señor. Cuando una persona se deleita en el Señor, se descarga en Dios. Todo su corazón lo entrega, lo pone, lo dispone para que Dios lo limpie, para que Dios lo restaure, para que Dios se glorifique, para que Dios trabaje con libertad en su vida de una manera especial. Y cuando el hombre se deleita en el Señor, se entrega, se rinde, entrega todo lo que hay, entrega lo que le ha pasado, entrega su dolor, entrega la injusticia, entrega el rencor, entrega el resentimiento, entrega todo lo malo que lo ha querido gobernar. Y cuando entrega todo aquello, entonces tiene la libertad para deleitarse y decir: Señor, yo confiaré en ti, yo esperaré en ti, yo me deleitaré en ti, yo me gozaré, me alegraré en ti, Señor, y tú me concederás las peticiones de mi corazón. Cuando uno se deleita en Dios, las peticiones del corazón cambian automáticamente. Cuando uno no se deleita en Dios, los deseos del corazón son amargura, repito, rencor, venganza, que le pase algo, que le suceda algo a mi enemigo o a la persona que me lastimó, etcétera. ¿Verdad? Ese es el deseo del corazón cuando no nos deleitamos en Él. Pero cuando nos deleitamos en Dios y nos descargamos y nos rendimos,
y le entregamos a Él todo aquello, las peticiones de nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón ya no son venganza, ya no son odio, ya no son rencor. Lo primero que llega a nuestro corazón es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es lo primero que llega a nuestro corazón. Ese es el deseo de nuestro corazón, llenarse de paz, tener paz, y que nada le prive y le quite esa paz. Se llena del perdón. El deseo del corazón que se deleita en Dios es perdonar. Se goza perdonando, se deleita perdonando. Ahora el deleite, el deseo del corazón, porque me deleité en Dios, cambió mi deseo, y ya no es un deseo de venganza, de odio, de rencor. Ahora es un deleite, un deseo de perdón. Y yo digo, yo perdono a mi hermano, yo bendigo a mi hermana, yo bendigo a mi enemigo, yo bendigo al compañero de trabajo, aquel que me lastimó, yo bendigo a mi esposo por aquel maltrato que me dio y aquel daño que me hizo. Porque hay mujeres que, repito, pueden estar viviendo con el esposo, pero cargan amargura contra su esposo por diferentes situaciones que han pasado. Humanamente hablando, tienen toda la razón en muchos casos. Digo, tienen toda la razón, porque si uno les pregunta ¿por qué te sientes así? Es que, hermano, usted no se imagina lo que yo he pasado. Usted no se imagina lo que a mí me han hecho. Usted no sabe cómo me han tratado, cómo me han lastimado, cómo me han ofendido. Humanamente tiene cierta razón, pero aunque tenga cierta razón, se está hundiendo en desgracia, se está hundiendo en sufrimiento, se está hundiendo en dolor, se está hundiendo en rencor, está perdiendo su vida, está hundiéndose en amargura, y no va a sacar nada bueno, aunque tenga razón humanamente. Entonces, ¿qué hago, hermano? No te vas a beneficiar para nada guardando toda esa basura en tu corazón. Entrégasela al Señor, ríndesela al Señor, déjasela al Señor, y deja que Él ponga nuevos deseos en tu corazón. Deja que Él produzca el deseo del perdón. Hermano, yo no siento perdonar, hermano. No puedo perdonar, hermano. No quiero perdonar, aún dicen algunas personas. ¿Por qué? Por lo mismo que he pasado. Pero sabes, cuando uno comienza a deleitarse en Dios, a buscar de corazón a Dios, y a descargar y a desahogar toda la basura que uno va cargando, no eres tú quien tendrá que poner aquel sentir en el corazón. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón. Pero es necesario que nosotros nos deleitemos en Él, nos desahoguemos, nos rindamos, descarguemos nuestro corazón abatido, herido, lastimado, golpeado en la presencia de Dios. Y de esa manera venga ese deleite en el Señor. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La evidencia real de un deleite en la presencia de Dios es que mi deseo ya no es el que era antes. Mi deseo ya no es venganza. Mi deseo ya no es que le vaya mal, sino que ahora mi deseo es perdonarlo. Ahora deseo perdonarlo. Dios cambió mis deseos, Dios cambió mi corazón, Dios cambió lo que hay dentro de mi ser. Dios cambió aquello, puso el deseo de perdonar, y puso la paz en mi corazón, y puso compasión en mi corazón. Cristo miraba a aquella multitud de gente perdida, y dice que los miraba con compasión, como ovejas sin pastor. Cristo, cuando estaba en la cruz, después de sufrir la atrocidad más grande que un ser humano pueda haber pasado, clavado, escupido, maltratado, maldecido, hecho una burla y un espectáculo de lo peor, en las últimas palabras del Maestro, con sus brazos extendidos, termina diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Había un sentimiento, un deseo de compasión hacia ellos. Humanamente era para sentir un odio, un rencor. Padre, destrúyelos en cuanto puedas a todos. Mira lo que me han hecho. Pero no fue esa la petición. No fue eso lo que salió del corazón del Maestro. Porque en el corazón del Maestro había paz.
Y cuando hay paz en tu corazón, puedes bendecir a quien te maldice, puedes amar a tus enemigos, puedes desear bien a los que te hacen mal. Cuando hay paz en tu corazón, puedes esperar que Dios cumpla su propósito y su voluntad en tu vida y en lo de la otra persona, no deseando la destrucción, sino la restauración de la otra persona. Señor, trata con él, abre sus ojos, hazla volver en sí, hazlo volver en sí, Padre. Señor, tú sabes cómo hacerlo. Cuando hay esa clase de petición y de plegaria hacia Dios, no estamos envenenando nuestra alma, no estamos atrayendo un espíritu de venganza a nuestra vida, estamos atrayendo un espíritu de justicia. La justicia y la paz se encontraron y se besaron, se unieron y se juntaron. La justicia se enamoró de la paz, la justicia se siente atraída por la paz. La justicia va buscando la paz, y en el corazón que la encuentra, ahí reposa la justicia de Dios. Ahí defiende la justicia de Dios ese hombre, esa mujer, esa persona. Ahí se manifiesta más rápidamente y más especialmente la justicia de Dios cuando hay paz en nuestro corazón. Amén, mis hermanos.